Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Roche por haberme invitado a venir a esta sesión, a ustedes por estar aquí y bueno, pues voy a hablarles de anticuerpos monoclonales anti-CD20 en la esclerosis múltiple. Espero que me escuchen bien detrás porque estoy un poco resfriada. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, la esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante más frecuente en el sistema nervioso central, y los pacientes que tienen alta actividad inflamatoria tienen un alto riesgo de tener un aumento rápido de la discapacidad si no reciben de forma precoz un tratamiento de alta eficacia. Este es un artículo que publicamos hace un par de años en JAMA Neurology, donde vimos que pacientes con niveles altos de neurofilamentos en suero al inicio de la enfermedad, que son los que están resaltados en rojo, llegan antes a EDSS, llegan antes a hacer un aumento de la discapacidad y llegan antes a un EDSS de 3. Pero si a esos pacientes se les trata de forma precoz con un fármaco de alta eficacia, pues estas diferencias pueden ser abolidas. Por tanto, es importante tratarlos con el fármaco adecuado lo antes posible. Los anticuerpos monoclonales anti-CD20 son fármacos de alta eficacia y que se usan mucho actualmente en la esclerosis múltiple. Actualmente hay 4 anticuerpos anti-CD20. Uno de ellos, el rituximab, no está aprobado para la esclerosis múltiple, pero igualmente se usa en algunos sitios. Y a pesar de la diana común, estos anticuerpos no son iguales y yo querría contarles cuáles son las diferencias. Se diferencian en su estructura y eso hace también que varíe la antigenicidad, en la dosis, en la vía de administración, en su mecanismo de acción, en su eficacia, tanto en los ensayos clínicos como en las cortes de vida real, y también en los biomarcadores semáticos de actividad. Estas son las diferencias estructurales. Rituximab y ublituximab, que creo que aquí todavía no lo tienen, son anticuerpos quiméricos y tienen un porcentaje muy alto de ratón en su estructura, y eso hace que tengan más probabilidades de hacer anticuerpos neutralizantes. Ocrelizumab, que es humanizado, y ofatumumab, que son humanos, tienen una baja antigenicidad y, por tanto, menos riesgo de hacer anticuerpos neutralizantes. Y esto se puede ver aquí en distintos estudios que han demostrado que con rituximab se hacen 24% o incluso más de anticuerpos antifármacos ya desde los primeros años de su administración. Como ven, con ofatumumab y ocrelizumab los niveles son muy bajos, y con ublituximab, que creo que ustedes todavía no lo usan allí, pero nosotros estamos empezando en España, el porcentaje de anticuerpos antifármacos es de hasta un 81%. ¿Y esto qué hace? Pues esto es un ejemplo con rituximab, una incompleta eliminación de los linfocitos B, que hace que el fármaco tenga algo menos de eficacia, se da en un porcentaje bastante elevado. En este caso es de más del 50% de pacientes tratados con rituximab, y esto hace que el porcentaje de pacientes con recuperación incompleta pase del 25 al 45%, y en aquellos que tienen títulos de más de 5 unidades por mililitro, la recuperación incompleta llega hasta el 67%. Y esto esto es también algo similar que pasa con ublituximab. Hay un alto porcentaje de anticuerpos frente a fármaco y todavía modesto, pero no desdeñable, con anticuerpos neutralizantes, y se ve que ya desde la semana 16 en los pacientes con anticuerpos
neutralizantes, la recuperación es incompleta y se mantiene así a lo largo del tiempo. Otra cosa en la que se diferencian son los epitopos, o sea, la parte de CD20 reconocidas por cada anticuerpo. Ocrelizumab viene de rituximab y, por tanto, el epitopo que reconocen es el mismo. Ofatumumab tiene otro y ublituximab tiene epitopos compartidos con ocrelizumab y con ofatumumab. Y esto es importante porque, por ejemplo, se ha visto que pacientes que en caso de haber anticuerpos antifármacos, podría haber reactividad cruzadas entre aquellos generados frente a fármacos que compartan los epitopos que reconocen. Y esto se ha visto, por ejemplo, con ocrelizumab y rituximab. El suero de un paciente con anticuerpos anti-rituximab tiene reactividad cruzada con ocrelizumab, pero no con ofatumumab o con obinutuximab, que tienen epitopos distintos, y eso se puede inhibir añadiendo al método de detección rituximab, por tanto son específicos. O sea que si tú tienes anticuerpos que comparten el epitopo de reconocimiento, pueden tener reactividad cruzada frente a distintos fármacos. Otra cosa en la que se diferencian es en la vía de administración y en la dosificación. Rituximab, ocrelizumab y ublituximab se administran todos por vía intravenosa, cambian, y ofatumumab por vía subcutánea. Los pacientes, como ya saben, se lo administran a sí mismos. En lo que más se diferencian es en la dosis. En rituximab, como no es un fármaco aprobado para la esclerosis múltiple, no hay dosis fija, varía entre 1.000 miligramos cada 6 meses, 500 miligramos cada 6 meses. Ocrelizumab son 600 miligramos cada 6 meses. Ublituximab 450 y ofatumumab tiene una dosis mucho mayor de 20 miligramos cada mes, o sea, 120 cada 6 meses. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Pues la forma en que matan a los linfocitos B estos fármacos puede ser porque el anticuerpo se une al CD20 y ahí el complemento se une a este anticuerpo y desencadena una lisis celular mediada por el complemento. O también pueden morir por lo que se llama ADCC. El anticuerpo se une a CD20 y es reconocido por unos receptores para la porción constante de los anticuerpos, que se llama FC, por las células NK, que son capaces de secretar unas sustancias que inducen la muerte de los linfocitos B. El que peor lo hace por los dos mecanismos es rituximab. El que mejor lo hace por ADCC parece que es ublituximab, y ocrelizumab y ofatumumab pues no estaba muy claro cómo lo hacían. Ahora ya sí que se sabe. Esto es una prueba donde se demuestra que la lisis mediada por complemento es mucho más baja en rituximab, aumenta con ofatumumab y aún aumenta más con ocrelizumab, sobre todo a dosis más bajas. En cuanto al ADCC, parece que ublituximab, que está modificado mediante glicoingeniería, puede ser reconocido mejor por los receptores de las células efectoras, sobre todo aquellos que tienen un polimorfismo en la posición 158, y esto podría facilitar la ADCC. Al final, la dosis y el mecanismo de acción, ¿a qué nos llevan? Pues rituximab, que era el que mejor funcionaba, el que peor funcionaba, tardan 2 semanas en eliminarse el 95% de los linfocitos B. Ocrelizumab, a las 24 horas ya se han eliminado más del 96% de los linfocitos B.
Ublituximab, igual, cada uno es mejor por una vía, pero los dos al final son muy efectivos. Y ofatumumab, seguramente por la dosis, todavía el 82% de los pacientes, mejor dicho, cuando llegan a las 2 semanas, el 82% de los pacientes tiene menos de 10 linfocitos B por microlitro. O sea, tarda bastante en arrancar. Y eso influye en la replección, pues claro, también influye. Ofatumumab tarda como 24 semanas y el rango va de 24 a 36 semanas. Ublituximab, la mediana son 70, pero va desde 0,1 a 75, o sea, hay mucha variabilidad, puede repleccionar rápidamente. Y ocrelizumab, la mediana es 72, pero el periodo es, el rango va de 27 a 175 semanas. O sea, lo mínimo que tarda en repoblar son 27 semanas, o sea, al menos 6 meses, y puede durar más de 3 años. ¿Y cuál es la eficacia? Estos son ensayos clínicos. En rituximab tenemos el Olympus, la fase 2 del Olympus, que como saben, aunque en análisis por subgrupos dio algunas pistas que permitieron desarrollar el ensayo de ocrelizumab para formas primariamente progresivas, pero en general era para formas primariamente progresivas y no fue exitoso. Y luego se han hecho algunos estudios como este, en el que se compara es un estudio modesto, con dimetilfumarato. Para ocrelizumab tenemos los OPERA, NRR, el oratorio, en PP, para ofatumumab los asclepios y para oblituximab los ultimate. En cuanto a brotes, todos ellos fueron muy eficaces en reducir la tasa de brotes comparados con el fármaco que les hacía de comparador activo. Pasó lo mismo con las lesiones castantes de gadolinio, eran 0,04 para rituximab, 0,02 para ocrelizumab, 0,01 para ofatumumab y 0,02 para oblituximab, y lo mismo para el número de nuevas lesiones en T2. Pero ya cuando se mira el aumento de la discapacidad, solo ocrelizumab y ofatumumab pueden contener el aumento de la discapacidad, y cuando se mira la atrofia, solo ocrelizumab tiene un efecto significativo sobre la atrofia. En cuanto a comparaciones, bueno, los efectos adversos ya conocemos, las infecciones son el mayor efecto adverso y no había diferencias en los ensayos entre grupos control y placebo, y comparador activo. Y esto es una corte de vida real donde se comparó pacientes que se habían pareado para ver la comparación ocrelizumab y rituximab. Para empezar, el aumento de la tasa de brotes claramente era mayor con rituximab. El riesgo de brotes también era más del doble, casi el triple, a 3 años con rituximab. Alrededor alrededor del 60% de los pacientes a los 4 años ya habían dejado el rituximab, pero alrededor del 50% ya lo habían hecho a los 2 años, mientras que a los 4 años un 70% continuaban en ocrelizumab y a 2 eran más del 80%, bastante más del doble. En los primeros años, cuando había más pacientes, se veía claramente la diferencia en el aumento de la discapacidad. Cuando ya solo quedaban un 40% de pacientes con rituximab, eso ya no se veía tan claro,
pero sí se vio tan claro que la mejoría de la discapacidad estaba a favor de ocrelizumab. Este es un estudio comparando ocrelizumab y ofatumumab, donde también los pacientes se parearon haciendo un propensity, y aquí se ven los que tienen riesgo de brote, de aumento de la discapacidad y de nuevas lesiones en T2. Son parecidos los dos fármacos cuando uno mira el total, cuando mira pacientes naïf y plataforma, cuando mira inhibidores del receptor del SNOP o fingolimod y los fármacos análogos, se vio que funcionaba mejor el ofatumumab, seguramente porque alrededor de un 25% de los pacientes tratados con fingolimod superan la linfopenia de forma muy lenta, de manera que a un año todavía hay pacientes con linfopenias que van liberando linfocitos T y B de forma más lenta, y el que poner el fármaco cada mes beneficia. Pero en cambio, cuando miraron a los pacientes más activos, los que habían sido más activos, los que venían de natalizumab y habían llegado a estos tratamientos por fracaso terapéutico o por riesgo de LMP, aquí en todos los casos fueron mejor los pacientes tratados con ocrelizumab, lo que parece indicar que para pacientes más activos, para pacientes con una mayor enfermedad inflamatoria, ocrelizumab podría ir mejor. En cuanto a las diferencias de biomarcadores, de inflamación y progresión, ya había hablado de los neurofilamentos, pero también se ha descrito que la GFAP puede ser importante porque puede predecir el riesgo de neurodegeneración, el riesgo de PIRA no inflamatorio. Esto es un paper que publicamos el año pasado en nuestro grupo y vimos que pacientes con niveles bajos de neurofilamentos pero altos de GFAP tienen es lo que hemos resaltado abajo en azul, tienen un altísimo riesgo de PIRA que no se ve tan claro en pacientes que lo que tienen son neurofilamentos altos. Yo he tratado de buscar qué hay sobre neurofilamentos y PIRA en todos los fármacos anti-CD20. No he encontrado nada de GFAP para ofatumumab, pero sí que se ve que aunque a los 3 meses la bajada es mínima, pero al año sí que hay una bajada, y lo lento que esto baja tiene que ver con que estos fármacos tardan más tiempo en eliminar a los linfocitos B. Este es un estudio de Novartis donde se medía 60 pacientes que tenían valores basales altos, intermedios o bajos, y le hicieron muchas determinaciones de neurofilamentos a lo largo de 3 meses y no bajaron para nada en ninguno de los grupos. O sea, es más tardío la bajada de neurofilamentos en ofatumumab. Esto es en ublituximab, que sí que parecen bajar a las 24 y 48 semanas, pero aquí la GFAP, la bajada, es muy discreta. Esto mismo lo vimos con alentuzumab, donde se ve, tal como se había descrito en los estudios del ensayo clínico, los neurofilamentos bajan muy bien con este fármaco y a 2 años se pueden comparar con los de los individuos sanos, pero en cambio la GFAP no baja para nada y a lo largo de 2 años de seguimiento. Entonces, lo que vimos fue que los pacientes que habían hecho RAW tenían valores muy bajos de GFAP, pero los que habían hecho, de GFAP, los que habían hecho PIRA tenían valores claramente más altos. Y cuando seguimos a estos pacientes a lo largo del tiempo, estos pacientes que habían empezado
con neurofilamentos altos y GFAP alta, pero luego se habían quedado solo con GFAP alta, comenzaron a progresar y más del 40% ya había tenido PIRA en el último dato a los 7-8 años de seguimiento. El natalizumab también tiene un efecto que, aunque de nuevo es más bien tardío, tiene un efecto claro sobre los neurofilamentos. Al año los pacientes bajan y esto se asocia con la atrofia. Y cuando se mira en pacientes en EDA o en NEDA, la bajada en los de NEDA, los neurofilamentos bajan muy claramente, pero no así la GFAP, que solo tiene una mínima bajada muy modesta. Esto es muy diferente. Aquí dividimos a los pacientes en ocrelizumab entre los que habían hecho NEDA 3 después de un año, aquellos que habían tenido alguna actividad inflamatoria y los que hicieron PIRA. Nosotros vimos que en los primeros y los segundos los neurofilamentos bajaban por debajo del nivel de cutoff que se usa, que es mayoritariamente, que es un Z-score de 1,5. A un año todos estaban así, y en el caso del NEDA a 3 meses prácticamente todos estaban así, tardaban un poquito más en los inflamatorios. Los neurofilamentos ya estaban bajos desde el principio en aquellos que hacían PIRA. Lo que vimos es que la GFAP también estaba baja, pero en esos en concreto el fármaco no les hizo nada. Esos fueron un 10% de los pacientes, pero en cambio en los que hicieron NEDA 3 y los que habían tenido enfermedad inflamatoria, algo de inflamación, el GFAP bajó también a los niveles normales a un año, y eso se asoció con, obvio, ahí no hubo ningún caso de aumento de la discapacidad. Entonces, querría concluir que los anticuerpos anti-CD20 presentan una alta capacidad antiinflamatoria en la esclerosis múltiple y que características como la dosis y la antigenicidad pueden tener una acción directa sobre su eficacia, y que ocrelizumab presenta una alta eficacia frente a la inflamación y a la neurodegeneración y un efecto precoz sobre los biomarcadores que se asocian a las mismas. Muchas gracias.